o el brusco fin a los ingresos de los trabajadores informales. Ahora el dolor de la pandemia perdurará en la creación de empleos, en las condiciones de vida y en la capacidad de reivindicar demandas. Lo que antes parecía secundario será prioritario. El caso tal vez emblemático es el acceso a la conectividad digital, que Argentina rápidamente dio tratamiento a esto, dándole incluso un rango constitucional. No es lo único. Cuando la CEPAL proyecta una contracción de menos 9,1% este año, no hay duda de quiénes pagarán la factura, ¿no? Se vienen tiempos duros para los trabajadores, para las negociaciones sindicales, para los trabajos formales y también para los salarios dignos. Un regreso tal vez a mayores hacinamientos, a tasas altas de embarazos no deseados y en muchos países incluso a la desnutrición infantil. Una difícil resistencia frente a proyectos de alto impacto ambiental con comunidades y activistas que aparecerán en contraposición a la recuperación económica. Por lo tanto, lo que debe llamar nuestra atención no solo es que las crisis pongan a prueba nuestras instituciones vigentes, también hay que mejorar y redoblar nuestra capacidad de reacción. Es difícil plantearnos esta pregunta entonces frente a este cuadro de crisis y consecuencias. Como progresistas, ¿hemos sido capaces de entender lo que está ocurriendo? Si la respuesta es negativa, no seremos capaces de evitar que el costo lo asuman las personas. Y si la respuesta es positiva, tendremos que empujar muchos cambios en nuestras sociedades. Y esto no es un asunto de estar en el gobierno o estar en la oposición. La tarea política primordial en contextos de crisis es ofrecer marcos claros para ofrecer caminos de acción. Y para sumar a la complejidad, esta crisis sanitaria, social y económica nos encuentra en un momento de decaimiento de los proyectos progresistas en la región. No necesitamos recordar los casos de Chile, Brasil, Uruguay y, por cierto, la experiencia bolivariana. Algunas pistas o señales de salida desde el progresismo. No tenemos un tiempo para ser exhaustivo, pero podemos sugerir algunas lecciones para América Latina si de verdad queremos asumir la tarea de actualizar nuestros proyectos frente a los nuevos retos. En primer lugar, el rol del Estado en su dimensión protectora. Es casi un consenso transversal. La pandemia ha dejado en claro que nuestros países necesitan sistemas robustos de protección social. La única manera de dar certeza y bienestar a las personas en tiempos de tanta inestabilidad y angustia es construir un Estado con capacidad de sostener y cobijar. Desde el progresismo, este consenso debe ser más que un diagnóstico. Debemos destinar esfuerzos sostenidos para que se convierta en realidad. En salud, en seguros de desempleo, en garantías de que toda persona tendrá una jubilación digna, equiparada al menos a un salario mínimo, en políticas de viviendas efectivas, pero también en un recurso nuevo e inevitable. El Estado debe empujar la transformación digital para que el acceso sea una realidad para todos. Y algo muy importante, hay que tomarse en serio la economía de cuidados que involucra a niños, adultos mayores, enfermos. La pandemia nos demostró que allí se abre un campo gigantesco laboral y de servicios. Debemos tener algo que decir al respecto. En segundo lugar, el rol del Estado en su capacidad de generar fortaleza económica y empleos. No seremos una real alternativa si no somos capaces de ofrecer directrices para industrias renovadas y que generen empleos dignos. Tendremos que instalar nuevas lógicas para las alianzas público-privadas. Un Estado progresista no debe tener complejos en ser un creador de real emprendimiento. Debe conducir industrias en algunas áreas, como el litio en Chile. También puede ser un sostén financiero para giros productivos que el país decida para llevar a cabo una transición ecológica. Pensemos en la fuerte inversión pública que se viene en distintas áreas para salir de la crisis, cómo podemos usarla para reverdecer la industria forestal, agrícola, pesquera, minera, o asumir el riesgo de inversiones esenciales para la innovación, tal como lo demuestran estudios económicos serios sobre las industrias tecnológicas. ¿Qué es lo esencial para esta nueva mirada económica progresista?
que lo público es el verdadero responsable de la toma de decisiones, de modo de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París para la reducción de emisiones y dar una mirada estratégica a la investigación y la formación. Esta crisis ha demostrado con fuerza que el mercado falla cuando se trata de distribuir bienestar y protección. Una tercera lección es la necesidad de gobernanza regional. Y aquí no voy a alargarme porque es un tema de especial interés para el grupo de Puebla y que llevan tiempo empujando una mirada internacional en los fenómenos. Pero al menos hay que señalar la necesidad de avanzar a una construcción regional sobre temas estratégicos, cambio climático, energías, migraciones, para señalar solo algunos ejemplos. Son probablemente tiempos de vuelta a los bloques subregionales. Y América Latina debe construir desde el pragmatismo, paulatina pero sostenidamente, una voz relevante en el contexto internacional para defender mejor el bienestar de nuestra población. Un cuarto aspecto, son solo 6, así que por favor, calma. Voy a ir terminando ya, Analía. Las nuevas prácticas políticas. Y aquí hay que ser muy enfático porque no tenemos, y lo hemos visto lamentablemente con mucha fuerza en estos días en Chile, que no tendremos futuro como progresismo si no somos lo más estrictos en tener prácticas democráticas ejemplares. La probidad es un imperativo ético, es el primer paso para recuperar la confianza de la ciudadanía y también incorporar y ser pioneros en crear una relación permanente de participación, transparencia, rendición de cuentas con la ciudadanía. No habrá cambio social ni reforma sostenible si se hacen de espaldas a las personas. Necesitamos más participación, más democracia, es más progresismo. Quiero decir que cada uno de estos puntos da para un seminario en sí. Así que estos son algunas pistas o elementos que podemos usar como para iniciar esta conversación, que nuevamente reitero en el agradecimiento y la importancia que tiene que podamos debatir y traer nuevas ideas a nuestro continente. Así que muchas gracias, Analía. Muchísimas gracias, Paulina. Estuvo realmente muy apropiado que nos advirtieras que iban a ser solo 6 pistas porque ya estábamos a punto de empezar a anotar. En realidad, quisiera señalar que las pistas que entrega son, yo creo, bastante compartidas, ya lo veremos con el resto de los expositores, pero qué importante resulta realzar hoy día el rol del Estado ante la constatación que el mercado no es capaz de dar respuesta de protección, de cobijo, de amparo frente a contingencias que son inesperadas, y tampoco lo es respecto de las contingencias de la vida de las personas que son tan esperadas como es, por ejemplo, la enfermedad, las pensiones, la educación, etc. Bueno, ahora continuando con el ciclo de presentaciones, correspondería el turno a Marco Enríquez Ominami, quien expondrá también en relación a este tema del progresismo, los desafíos de la integración en Latinoamérica y todas aquellas evidencias que hemos obtenido frente a la crisis del COVID-19 para poder realizar esta reflexión que ha desnudado tantas realidades en América Latina y el mundo, me atrevería a decir. Por favor, Marco, tienes tu tiempo. Son 10. Yes. 10 minutos. No, primero buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gusto estar con el equipo de la Fundación Horizonte Ciudadano, a través de Paula Odanovich y de Analía Uriarte y de Javier Altamirano. Saludo a todos los equipos. Saludar también a Víctor Osorio a través de que es el director de la Fundación Progresa, quien hizo posible esto, y a Bárbara, por supuesto, y a todo el equipo. Pero además también honrado de ser invitado a este panel, este espacio, junto a dos grandes referentes de la acción y el pensamiento político, que son el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que probablemente de los europeos y probablemente de los seres humanos que más conozca esta región, y que más riesgo toma todos los días. Lo habitual
de los expresidentes, como esa broma de que son como jarrones chinos, no se sabe mucho dónde ubicarlos. El problema con el presidente Zapatero es todo lo contrario, es que es de una acción y de una agenda envidiable y admirable, y es para muchas y muchos de nosotros una referencia para el diálogo, la paz, la prosperidad. Así que, presidente Zapatero, honor y gloria a su legado y a su futuro, y lo acompañamos. Y el honrado también de estar con otro fundador del Grupo de Puebla, que es al que yo denomino el canciller Tayana, que es hoy día presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Argentina, República Hermana de Chile, y con quien también hemos fundado este grupo Reflexión y Acción Progresista en Iberoamérica, el Caribe, y que sigue creciendo de la mano de estos hombres y mujeres libres con convicciones. Yo muy rápido, simplemente a la pregunta para responder periodísticamente, claro que tiene solución, claro que vamos a salir adelante. El problema está, y el presidente Zapatero me podrá acompañar mejor, es que América Latina y el Caribe hemos sido más duramente golpeados porque no tenemos un pacto social, no tenemos un sistema de seguridad social. Esta no es una crisis sanitaria, es una crisis social. No es un virus clínicamente abordable, es un virus que tiene que combatirse socialmente. Y eso que suena evidente, como dice un Michel Deleuze, que es un experto chileno, este es un problema complejamente social, y lo que nos golpea muy duramente es que no estamos de acuerdo en América Latina y el Caribe. No estamos de acuerdo, y por eso es que la alternancia en el poder, como decía Henry Miller, es aburrida en Europa, salvo con Zapatero, pero es debido a muerte en América Latina. En Bolivia no da lo mismo que en gobierne, en Brasil no da lo mismo, en Argentina no da lo mismo, lo están viviendo Alberto Fernández y Jorge Tayana, lo están viviendo hoy, no da lo mismo la alternancia, porque no estamos en un acuerdo, no estamos de acuerdo, y hay en términos populistas un peligro de un ellos y un nosotros. Nosotros, los que entendemos la necesidad de más Estado, ellos que no creen un poco de Estado, no creen en el Estado, no lo asumen, no lo asimilan, no lo quieren, sin embargo cuando gobiernan lo usan y de la peor manera. En este mundo, en Chile decimos, no sé si eso tiene sentido en España, Argentina, este mundo loco, que hoy día ve sus fronteras cerrándose cuando todos proponemos en el mundo progresista fronteras porosas, en un mundo donde Alberto Fernández de manera progresista debe cerrar las fronteras, en que Andrés Manuel López Obrador toma otras tantas medidas. Bueno, los progresistas estamos desafiados, porque este virus trastoca las coordenadas con las que nos movíamos. Y yo no creo que exista un mundo nuevo, nunca he creído en la novedad en la política. Creo que eso es un negocio de la publicidad y de los periodistas. Creo que existe lo desconocido, lo distinto, y entramos en un mundo distinto y desconocido. Y en eso las respuestas desde esta región golpeada sí son brutalmente complejas, porque no tenemos este pacto social, como ya lo describía, pero además no estamos de acuerdo en la integración. Aquí en Chile, sepan los invitados extranjeros, que este gobierno ha creado una cosa llamada Prosur, que no es un proyecto integracionista, es un proyecto ideológico, que excluye a los gobiernos de izquierda. No tiene lógica, porque este virus, si tiene una sola evidencia, es que es clasista, golpea a los pobres, pero además no es ideológico, golpea a izquierdas y derechas. Y era el momento, como dice el presidente Samper, de desideologizar la relación internacional, pero politizarlas. Bien, aquí estamos en una especie de ley de la selva. Y en medio de esto, tenemos que avanzar en más comercio intrarregional, porque el principal socio de América Latina, China, está creciendo a 1% y no al 10%. Necesitamos cuidar las cadenas de valor, porque necesitamos junto a Argentina comprar lo que los argentinos llaman barbijo y nosotros mascarillas. Los precios los necesitamos a través de economías de escala y por tanto de colaboración. Necesitamos aumentar también las cadenas de valor y cuidarlas entre países, entre multinacionales. Necesitamos además, ya lo decía, coordinación sanitaria. Todo eso requiere audacia, audacia y más audacia. Y lo que tenemos son gobiernos domésticos que le mienten a sus pueblos, que sostienen que tan solo mirando hacia adentro resolverán sus problemas. América Latina está condenada a ser una sola. Ya no es simplemente un discurso que nos inspira a las izquierdas, sino que es hoy día simplemente una necesidad económica, pragmática. Más aún, tenía aquí una cifra que vale la pena recordar en materia de gasto militar de América Latina y el Caribe. Si eso no lo coordinamos en una moratoria, no solamente de la deuda entre nosotros, de que nos pongamos de acuerdo como continente en no seguir honrando deudas que nos significan 1 o 2 puntos del Producto Interno Bruto en algunos países. Pues bien, aquí está el gasto militar de Chile, 1.8 del Producto Interno Bruto.
El gasto militar de nuestros hermanos argentinos, 0,7. El de Bolivia, 1,4. El de Perú, 1,2. Chile gasta más que todos sus vecinos en armas hoy, a esta hora, para una guerra que, según ha dicho el presidente de Chile, es la guerra contra el virus. Bien, poco y nada ayudan los F-16 renovados que Chile ha comprado y las fragatas que están por llegar a Chile, compradas, por supuesto, con la asesoría norteamericana. El promedio de Sudamérica sigue siendo más bajo que el de Chile, 1,6. El promedio de América Latina, 1,3. No tiene lógica, y lo que se requiere entonces no es solo integración, sino audacia, audacia y más audacia, como dije antes. En lo económico, lo que hemos dicho en el corto plazo, una idea que no es muy progresista, la renta básica universal provisoria, subsidio a la demanda. Para nosotros el subsidio a la oferta es fundamental. Aquí no. Estamos nosotros en el Grupo de Puebla, hemos promovido ni más ni menos que una renta básica universal provisoria, que significa 2 a 3 puntos de la economía promedio, para subsidiar a las y los ciudadanos de América Latina para enfrentar este virus y para contener la demanda. En Chile, una movida que se hizo, no la quiero aburrir ahí, que fue el retiro de nuestros fondos previsionales, significó 5 puntos de inyección a la economía y significó un remanso momentáneo, y abordamos la primavera chilena con más tranquilidad con esa inyección, que no quiso hacer el gobierno, siendo Chile un país con ahorro fiscal, una deuda pública bajísima respecto a Argentina, por ejemplo. Argentina tiene una deuda pública del 91%, Chile del 30%. Tenemos un Estado rico y un pueblo pobre. Y esas controversias vistas desde Chile, presidente Zapatero, compañero y senador Tayana, tenemos entonces, estamos desafiados para eso, no solamente una agenda de corto plazo en lo económico, sino en el largo plazo, usar al Estado como brazo y al mercado como herramienta, y como decía Octavio Paz, usar más a este ogro filantrópico que es el Estado. Termino con una reflexión que me parece doméstica pero necesaria. Estoy con una fundación que ha fundado la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y con una ex ministra y con grandes colaboradores de la centroizquierda. Y estamos reunidos hoy día después de 11 años de rupturas sucesivas. Y yo me acuerdo de una novela de Los Miserables, no sé si ustedes la leyeron, de Víctor Hugo, en que Jean Valjean era un preso que había pecado, y una pareja, los Thénardier, si no Jorge Tayana me corregirá, lo torturaban porque desconfiaban porque alguna vez había robado. Pero era mucho mejor cuidador de una niña que cualquier orfanato. Era un gran cuidador, se había enamorado sanamente de esta niña que se llamaba Colette. Bien, yo le quiero decir al Frente Amplio, al Partido Comunista, a nuestros hermanos que estamos separados hoy día, que han cometido el error de no ir a primarias. No se comporten como los Thénardier. Sí, todas y todos tenemos cicatrices y no hemos sido perfectos. Pero si nos dedicamos a buscar los pecados de cada uno, yo les voy a encontrar los de ustedes y no nos va a ayudar. Y la izquierda chilena necesita unidad. Y en este encuentro de hoy, porque estamos entre animales políticos, es una gran señal. Y agradezco que el Grupo de Puebla participe siempre de la unidad de los pueblos, pero también promueve el diálogo entre fuerzas de oposición, porque divididos ganarán los malos, los adversarios. Unidos no garantizaremos la prosperidad, pero crearemos las condiciones para eso. Y Chile, este mejor alumno de América Latina y el peor compañero en el pasado, tiene que volver a ser el mejor compañero y no solo el mejor alumno. Un beso y un abrazo, y muchísimas gracias a la Fundación Horizonte Ciudadano, a la Fundación Progresa, al presidente Zapatero, al senador Tayana, por construir el cemento de la unidad de la centroizquierda en Chile para derrotar a lo que yo denomino como los malos. Un beso y un abrazo, y si hay periodistas, pongan el título que les dé la gana. Yo sí creo que existen un ellos y un nosotros. Un abrazo. Muchas gracias, Marco, por tu presentación. En verdad es muy motivadora, porque el llamado a la integración latinoamericana es tan central frente a los desafíos que tenemos. Tú lo has presentado con la urgencia y la trascendencia que tiene, así como también estos aspectos que desnudan la ideología de los gobiernos conservadores. Optan por cuidar una regla fiscal, mientras el pueblo necesita una ayuda urgente. Ni qué decir respecto al llamado a la unidad que hace, que compartimos entusiasta y profundamente, por cierto. Ahora es el turno del senador Jorge Tayana, que agradecemos que nos acompañe en este conversatorio. Así que solamente decirle, senador, muchísimas gracias, y estamos acá para escucharlo y ver en qué punto usted fija esta atención respecto de nuestros desafíos
frente a estas contingencias tan tremendas que vivimos. Adelante, senador, por favor. Bueno, muchas gracias. Primero un saludo y un agradecimiento a la Fundación Horizonte Ciudadano. Coincido con todo lo que se ha dicho acá, lo que ha dicho Paulina, lo que ha dicho Marco. Tengo una pequeña diferencia con Marco. Marco, no me compares con José Luis. José Luis, no hay ninguna posibilidad de que sea un jarrón chino, porque un jarrón chino es un expresidente que no saben dónde poner. José Luis es un taladro, es un hombre que utiliza la presidencia para seguir la militancia política que ha hecho toda su vida, con la fortaleza y la repercusión que le da haber ejercido la presidencia y cómo la ejerció durante tanto tiempo. Así que lo que tenemos en él es un militante con capacidades y calificaciones excepcionales que da muestra de que esa militancia sigue más allá del cargo que se esté llevando adelante. Así que no me compares con él. Respecto a la situación, he dicho que coincido. ¿Cuáles son los problemas? El problema es para mí, es obviamente que tenemos una superposición de crisis. En el caso de la Argentina es muy obvio la superposición de la crisis de la financiarización, del neoliberalismo, del endeudamiento, de un modelo productivo con la crisis de la pandemia. La crisis de la pandemia también es una crisis de la que hablamos relativamente poco en términos de zoonosis, en términos de lo que tiene que ver la pandemia con un modelo de avance sobre la naturaleza que por lo menos podemos decir que está mostrando severos límites y que implica una reflexión muy fuerte para el futuro. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo, hay un rol para el Estado, eso seguro. Es decir, la tesis de que el Estado es parte del problema de Reagan ya está vencida después de 40 años de destruir el Estado. No, o hay un Estado bobo o hay un Estado que se repliega y lo que queda en lugar del Estado es la mayor desigualdad y las zonas controladas por distintas fuerzas no estatales en general de origen delictivo. Así que eso, que tiene que haber Estado, ya sabemos que tiene que haber Estado. Ahora, ese Estado no puede ser un Estado que simplemente reconstruya lo que había, porque esa es una tendencia que se da en algunos y creo que se va a dar bastante, porque la salida de la pandemia es una salida difícil. Es decir, yo estoy pensando últimamente que nosotros muchos vimos la pandemia como un huracán. ¿Vieron cómo son los huracanes? Se anuncia que viene el huracán, entonces la gente va al súper, compra agua, tapa las ventanas, compra equipo electrógeno y se acerca el huracán, llega, está 2 días, pasa y después uno sale y está todo medio roto, tiene unos problemas, pero pasó. O sea, es un acontecimiento, diría lo de la teoría del acontecimiento. Pero no es un acontecimiento la pandemia. La pandemia es algo que transcurre en el tiempo mucho más largamente y que produce consecuencias también de mediano plazo más largas. Es decir, por eso algunos han confundido la cuarentena con la pandemia. Son dos procesos distintos. La cuarentena es una respuesta por un tiempo a la pandemia. La pandemia va a durar más y requiere respuestas más complejas. Pero una de las respuestas que requiere es no solo recuperar el rol del Estado, sino superar la tentación de restaurar, o sea, de reconstruir y de volver a un cierto pasado que en la medida que la realidad presente es más difícil, parece más mítico, pero la verdad es que no hay reconstrucción volviendo al pasado. O sea, el agotamiento del modelo de financiarización, de extractivismo, de creación creciente de desigualdad, de número cada vez mayor de excluidos y descartables, todo ese modelo está cuestionado. Y por lo tanto, repitiendo a Marco, efectivamente hace falta audacia y más audacia. Siempre teniendo presente que el autor de esa frase fue Danton, al que le cortaron la cabeza. Es que hay que tener mucha audacia
pero alguna prudencia, porque de lo contrario le cortaron la cabeza a los más audaces que él, es decir, el muchacho Robespierre se la cortó. Entonces, hay que tener audiencia, pero sí vale lo de Simón Rodríguez. Si no inventamos, erramos. O sea, sí tenemos que ser capaces de diseñar un camino distinto. ¿Y por qué un camino distinto para el progresismo? Bueno, porque hay que recuperar un rol para el Estado, pero un rol que no solo es el fortalecimiento de los servicios tradicionales. El Estado se supone que el Estado liberal es un Estado que se ocupa en buena medida de la seguridad, de la administración de justicia, de la salud, de la educación. Bueno, no solo necesitamos un Estado eficiente y que sea democrático en eso. Necesitamos un Estado que tenga un rol orientador y activo en el proceso de redefinición de un modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo tiene que ser distinto, no puede estar basado, sobre todo en nuestra región, en el extractivismo, y tiene que tener un componente democratizador que las transformaciones tecnológicas de las últimas décadas y la concentración económica parecieran contradecir. Incluso nosotros, todos los gobiernos progresistas, lo que hemos hecho es mejorar la redistribución del ingreso. O sea, una distribución del ingreso que sale con tendencia a la concentración y que favorece más a los dueños del capital que del trabajo, vía tributaria en general o vía políticas sociales, redistribuimos y equilibramos un poco. Eso está muy bien, pero eso es insuficiente. Nosotros tenemos que atacar lo que es la raíz de la desigualdad, que es la concentración no solo de la riqueza, sino de los medios de producción, del trabajo, de quienes llevan la punta tecnológica, y este proceso que vemos en nuestros países de concentración económica y en muchos casos de extranjerización económica. Es decir, es curioso porque si uno mira la América Latina de los gobiernos progresistas, la verdad es que no hay más democratización económica después de 10 o 15 años de gobierno progresista. Hay más concentración económica y hay más extranjerización. Es decir, pareciera que el proceso productivo lleva a una concentración por razones tecnológicas, por razones caras, por lo que fuera, que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué digo eso? Porque me parece que el debate sobre el modelo de desarrollo sustentable, y recargo lo de sustentable o sostenible, si lo que tiene que ver con la posibilidad de que sea compatible con los cambios en el medio ambiente, está todavía bastante en pañales, como decimos nosotros, en cuanto a estrategias de desarrollo. Y creo que eso es fundamental. Yo creo que es fundamental que tengamos que repensemos un modelo de desarrollo que tiene que obviamente basarse en una democracia más participativa, porque la democracia se está deteriorando en todo el mundo, pero también en la región, que tiene que basarse en una participación de la mujer que haga eco de lo que es la revolución femenina, que no todos estamos haciendo eco de eso, que tiene que basarse en recoger la horizontalidad y la democratización que hay en las estructuras de los movimientos colectivos que hay, de mujeres, de jóvenes, de ambientalistas, de estudiantes, que no tienen la tradicional estructura jerárquica de los partidos y de los viejos sindicatos de trabajadores que surgen del Fordismo y de la Revolución Industrial. Y me parece que tenemos que ser capaces de dar cuenta de eso. Tenemos que tener banderas propias, además que son universales, y tenemos que defenderlas, porque hay banderas que defendía el mundo desarrollado y que la están abandonando. La bandera de la lucha contra la discriminación, la bandera de la lucha contra el racismo, la bandera de la lucha contra la xenofobia, son banderas que lamentablemente en el mundo desarrollado vemos que en muchos países retroceden ante el racismo, ante la discriminación. Esas son banderas que en la región, que tenemos la experiencia de los siglos de mestizaje, tenemos una historia distinta, tenemos un proceso con inmigración diferente, nosotros tenemos que ser capaces de dar ejemplo o por lo menos defender esa
esa posición. Por último, me parece que está el tema de la integración. Ya se dijo, no es una opción ideológica, es una necesidad vital. Sencillamente porque es evidente que estamos ante por lo menos parcialmente, un detachment, es decir, es un achicamiento de las cadenas de valor globales. Eso va a pasar y eso va a favorecer o a crear la posibilidad de cadenas de valor regionales más importantes. En el caso de América del Sur, la experiencia de la Alianza del Pacífico es mucho más limitada en ese sentido, porque básicamente eran 4 países que tenían un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero entre ellos tenían muy poco intercambio. El Mercosur en eso fue una experiencia muy positiva, pero se dedicaron también a dinamitarlo. Entonces, lo cierto es que entre todos y sobre bases prácticas y sobre las necesidades que plantea la integración, sobre todo la física, la energética, la de las comunicaciones, la de la interconectividad, son desafíos que tenemos que encarar hoy, porque de lo contrario, la intrascendencia creciente de América del Sur en el concierto mundial va a ser cada vez más grave. Y estamos ante un mundo definitivamente, yo sí discrepo con la teoría de la nueva Guerra Fría. Creo que no hay Guerra Fría. La Guerra Fría fue un fenómeno muy especial, una división del mundo desde el punto de vista filosófico, ideológico, productivo, militar. Fue una división muy completa. Creo que ahora lo que vamos es más a un mundo multipolar, con una gran potencia en paulatina declinación y con otra potencia que va emergiendo y que en unos años más va a ser la primera economía del mundo. Eso va a producir tensiones, pero no es un mundo donde van a estar solos. Es un mundo más parecido al mundo de los finales del siglo XIX, con 4 o 5 grandes fuerzas en el mundo, pero acá tenemos potencias que están actuando o que van emergiendo de manera grande. Por supuesto Rusia, además de China, por supuesto la India, por supuesto Turquía, que hoy la vemos en 5 frentes peleando militarmente. Está peleando en Libia, está peleando en Siria, está peleando junto a Azerbaiyán, está desfilando en el mar Egeo. ¿Qué es eso? Bueno, hay una emergencia. Y por supuesto Europa, que el gran desafío que ha sido la separación del Reino Unido, creo que ha demostrado más fortaleza que debilidad en Europa. Porque muchos decían, bueno, se va el Reino Unido y todo eso empezó un desbande, se van todos. Creo que no. Y creo que parte de la respuesta está en el tratamiento que Alemania ha orientado a Europa frente a esta crisis, tan distinto al que orientó Alemania cuando fue la crisis del 2008, y si no, pregúntenle sobre todo a los griegos que lo sufrieron. Entonces, me parece que en ese mundo que va a ser diverso, que va a ser riesgoso, que va a ser de modificaciones en la correlación de fuerzas, que va a seguir teniendo enormes modificaciones tecnológicas, nosotros tenemos que apuntar a una integración, porque si no nadie nos va a escuchar. O sea, la idea de salvarse solo, la idea de ser el buen alumno del barrio malo, es una idea que está agotada. Tenemos que necesariamente avanzar en eso. Ahora hay una condición previa, o 2 condiciones. Una es la necesidad del debate interno, porque nosotros tenemos que persuadir a la mayoría de los miembros de nuestras sociedades que es necesario enfrentar esos cambios y que muchos de esos cambios, que son complejos, diversos y que afectan intereses, tienen que tener un apoyo, si no, no se van a poder realizar. Eso es un debate del cual tenemos ahí del rincón. Es decir, muchas veces parece que los progresistas somos los conservadores, decimos no hay que tocar nada, todo lo que quieren tocar nosotros es para destruir lo que se había conquistado, que en parte es cierto, pero nosotros tenemos que ser no solo defensivos, sino también propositivos. Y el otro elemento, además de la capacidad de persuadir a una mayoría, es el tema de la unidad. Y eso me parece central. Dentro de cada país, no solo hay que lograr la unidad regional, dentro de cada país, la experiencia de unidad es una experiencia imprescindible. Si no tenemos, es decir, y eso fue una discusión muy interesante de la experiencia argentina. Nosotros perdimos las elecciones del 15
y las perdimos, y bueno, parecía que las perdimos nosotros más que nos las ganaron ellos. O sea, por una serie de razones. Es un debate complejo. Pero lo cierto es que se aprendió la lección en el sentido de decidir allá hacia el 17 los distintos sectores que si no íbamos juntos no íbamos a poder terminar con esa especie de pesadilla que era Macri y la destrucción que estaba haciendo de casi todo lo que tocaba. Una especie de rey Midas al revés. Lo que tocaba lo destruía. Entonces, ahí comprendimos la importancia de la unidad. Y la unidad no fue una unidad electoral simplemente. Tiene que ser una unidad para un proyecto de gobierno y para un proyecto de transformación. Y eso requiere una alianza aún más amplia que la alianza electoral. Es más fácil ganar elecciones, eso lo sabíamos incluso antes de las elecciones. Va a ser más fácil ganar elección que después gobernar. Además, al pobre Alberto le tocó la pandemia, o sea que fácil no la ha tenido. Pero la verdad es que si mantenemos la unidad y si somos capaces de hablarle a la sociedad y de ir dando los pasos que demuestren a dónde ponemos el acento, que es en la reconstrucción de los que están peor, en atender a los, como se dice, a los últimos de la fila, vamos a ir reconstruyendo esa capacidad productiva y una fuerza social y política que nos permita encarar transformaciones más de fondo que son las que van a ser imprescindibles. Eso era el comentario que quería hacer. En verdad, le agradecemos la perspectiva de audacia que nos entrega con la prudencia que nos hace usted la... Estoy con... perdón, de repente pensé que estaba sin sonido. Continúo. Bueno, lo que señalaba, esta perspectiva de audacia con esa prudencia que se debe tener y desde luego la incorporación de un tema tan necesario como es el de la sustentabilidad, pensando en salir de la ya obsoleta vocación de fundar nuestro desarrollo exclusivamente en el extractivismo, así como también otro aspecto que usted toca que en lo personal me llama mucho, que es el tema de apropiarnos con fuerza de nuestras banderas, que son las banderas de la igualdad expresada en distintos ámbitos, con el indispensable debate interno para, como habríamos dicho antaño, acumular fuerza. Bueno, cerraremos la ronda de presentaciones de estos notables expositores con otro notable expositor como es el expresidente de España, don José Luis Rodríguez Zapatero, quien va a ahondar en estas propuestas para el progresismo y cómo cambiamos este paradigma, señalándoles además que a partir de este momento queda a cargo de nuestro encuentro el director ejecutivo de la Fundación Horizonte Ciudadano, Javier Altamirano, quien va a guiar el resto del encuentro. Me despido de ustedes en esta parte para dejársela a Javier, agradeciéndoles a todos quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a la Fundación Horizonte Ciudadano, a la Fundación Progresa, a Paula, a Analía, por esta invitación a este evento de reencuentro chileno, que me produce una gran satisfacción porque muchos españoles nos sentimos tan vinculados sentimentalmente a Chile. Debo confesarles que en los últimos días he estado viendo una serie, Héroes Invisibles, sobre la tarea de diplomáticos finlandeses para librar del horror de la dictadura a cientos, a miles de chilenos y recordaba los vínculos tan íntimos que muchas personas progresistas y de izquierdas tenemos con la experiencia chilena, que la llevamos en el corazón. Siempre he dicho que soy español, europeo de conciencia y convicción y latinoamericano de pasión. Es ese trípode que me mantiene con fuerza, con energía y con el afán de dejar que, ya que los días de nuestras vidas están contados, que al menos nuestras vidas cuenten algo en el porvenir de los demás, de la gente, de valores, de dignidad.
Y debo empezar por una consideración que me parece relevante para aproximarnos a lo que el momento histórico que vivimos. Esa aproximación viene a confirmar algo que la historia nos enseña, y es que en todas las crisis, quien más sufre son los más humildes o los más débiles, y dentro de los más humildes y los más débiles, las personas, los grupos más discriminados históricamente, como las mujeres, como las personas con discapacidad, como las personas de otras etnias. En Latinoamérica, seguramente muchos pueblos indígenas, muchas personas de origen propio de la región, y que tenemos que tenerlo muy presente, que nuestra tarea siempre ha de empezar pensando desde ahí, construyendo desde ahí. No hay un proyecto político progresista que no afirme unas raíces poderosas, determinantes, históricas, con todos los sectores que sufren la discriminación. Es más, hace tiempo que afirmo y estoy convencido que ser progresista de izquierdas es luchar contra la discriminación, contra las discriminaciones. En eso la historia es un testimonio que no nos da muchos motivos para sentirnos orgullosos. No olvidemos que hasta no hace mucho tiempo la esclavitud convivió con la democracia incluso, y que las grandes democracias, a las que reconocemos como grandes democracias, tuvieron la esclavitud como una de sus señas de identidad. No hace tanto tiempo, no está tan lejano. Por tanto, no nos debe de extrañar que la xenofobia, que el racismo permanezca vivo en las conciencias, en la piel de muchos países, en segmentos sociales. Creo que esa proclamación del valor universal de la no discriminación, del valor universal del afán por la igualdad, es lo que identifica un pensamiento y una acción de izquierdas. Sí, las crisis provocan más dolor en los más débiles y en los más humildes, pero además las crisis dañan la política. Y eso es lo que hace limitar la capacidad de acción muchas veces de la izquierda. Las crisis hacen crecer a la política antipolítica, que es como esa medicina que basada en principios esotéricos intenta ser una alternativa a la medicina ilustrada y científica. No hay alternativa más que la política para cambiar la sociedad. Y esa política ha de fundarse en este momento histórico en un convencimiento muy profundo. Y es que todas las crisis que tenemos son globales, ya. El hecho más determinante de este siglo XXI es el avance imparable de la globalización. Ningún poder, ninguna ideología, ningún movimiento económico va a detenerlo. El avance de las comunicaciones, de la conciencia colectiva, del impacto global del cambio climático, hace que todo nuestro devenir, nuestro futuro, nuestro destino sea un destino global. Y por tanto, para elevar un proyecto político sólido desde los valores de la izquierda, debemos refundar nuestra visión internacionalista. Refundar nuestra visión internacionalista. Refundar nuestra defensa de las grandes instituciones internacionales. Promover la integración. Promover la integración de las unidades regionales, de las regiones. Latinoamérica nos duele por las desigualdades y por la división. El combate contra las desigualdades es un combate democrático. Se basa en poner instituciones en favor de los derechos sociales. Instituciones de país y de Estado en favor de los derechos sociales. Para ello necesitamos
sistemas fiscales justos, rendición de cuentas de la evasión de capitales. Y la educación y la educación. Cuanto uno más conoce países del mundo, momentos históricos, sabe que la izquierda solo ha llevado adelante sus mejores objetivos fundado en un gran despliegue de la educación como conocimiento, de la educación ciudadana. Las mayores transformaciones y las sociedades que se abren a mayor justicia son aquellas que han garantizado la oportunidad del ascenso social, como se dice, de los hijos de los trabajadores. Los que han sido capaces, desde la condición de la humildad, de tener un título universitario, de acceder a estudios superiores, de incorporarse a tareas importantes. Creo que, aunque hoy nos sentamos invadidos por la necesidad de fortalecer nuestros sistemas de salud, yo siempre priorizaría la educación como la primera política pública de un proyecto de izquierdas y progresista. En esa dirección me parece fundamental que, interpretando el momento de la historia, un proyecto de izquierdas y progresista, que para mí debe ser un proyecto de humildad, La derecha y la derecha extrema es prepotencia, soberbia, desprecio. Los ejemplos están en la mente de todos. No hace falta ser en este momento brillante para encontrarlos. Y me parece que la humildad, ¿a qué nos lleva? La humildad nos lleva a dos requerimientos que tenemos que hacer a nosotros mismos. El primero es la unidad y la integración. No podremos convencer a la mayoría social de gente trabajadora, de clases medias de un país, si las fuerzas políticas que llevan el valor del progresismo interpretan que el momento histórico de la globalización exige la integración, no estamos unidos. Unidos o al menos en colaboración activa. No seremos creíbles. Y creo que es bueno la autocrítica, empezar desde ahí. Segundo elemento que me parece fundamental desde esa prisma de humildad es que tenemos que ser conscientes de que no podemos abandonar el campo de las ideas productivas para la economía a la derecha. No podemos abandonar ese campo. Tiene que ser desde otra óptica, pero no podemos ser solo quienes reivindicamos los derechos sociales, aunque es nuestro core, es el alma de nuestra militancia, pero tenemos que tener un proyecto productivo para un país, porque si no hay un proyecto productivo, no podremos tener derechos sociales, no podremos obtener. Y un proyecto productivo empieza por un marco financiero global que acometa los graves problemas de los que hablaba Jorge Tayana y de los que Argentina es quizá el testigo mejor de la historia, y que, por supuesto, fortalezca todos los grandes instrumentos que en estos momentos tiene la comunidad internacional, que son débiles, que están fragmentados, pero que son fundamentales. En esa dirección, me parece que en Latinoamérica tiene que hacer una revisión de las nuevas materias primas, porque las materias primas clásicas, algunas de ellas están en franca decadencia, como todo lo que tiene que ver con los derivados de los productos que generan carbono, y sin embargo hay un riquísimo volumen de nuevas materias primas que son las que se van a utilizar para fomentar las energías renovables, para todo el despliegue espacial, para las nuevas actividades económicas, para todo el mundo tecnológico que se está imponiendo, y en eso Latinoamérica tiene una gran riqueza, no solo de las viejas materias primas, sino de las nuevas materias primas. Y tenemos que estar haciendo un proyecto de que identifique. Y en tercer lugar, sobre ese modelo productivo, la izquierda debe ser quien lidere
el desarrollo de la digitalización. El desarrollo de la digitalización. Y para que lideremos el desarrollo de la digitalización, debemos en primer lugar hacer la reflexión y la propuesta de cómo la digitalización sirve a los derechos sociales. Cómo la digitalización sirve o puede servir a los derechos sociales. A la educación, a la salud, a los cuidados. Y hay un campo extraordinariamente rico para aliarse con investigadores, innovadores, tecnólogos, startups, muy importante. Yo terminaría diciendo, Latinoamérica hoy tiene casi más proyectos vivos o moribundos de integración casi que países. Es una reflexión preocupante. Y los momentos de crisis son los momentos en los que quizá pueda emerger un nuevo proceso de integración. Lo plantearía por ser concreto y por aportar alguna idea. Creo que habría que proponer encima de la mesa un plan de renovación o de reconstrucción de toda Latinoamérica, en el que se integraran todas las organizaciones regionales, financieras, la CAF, el BID, Banco Mundial, las internacionales, Banco Mundial, el FMI, Naciones Unidas, y elaborar un plan de reconstrucción global para Latinoamérica, con todos los gobiernos, por supuesto. Alguien debe de liderar esto. No sé si CELAC estaría en capacidad, alguna integración, pero hagamos un plan de reconstrucción para Latinoamérica, donde se sumen en estos momentos todas las capacidades y potencialidades y se definan los proyectos regionales que tienen realmente que van a ser, que yo articularía por el fomento del comercio interior, por un gran proceso de digitalización de toda la región, donde la sinergia, si se hace unido, va a salir mucho menos costoso y más rápido, por las nuevas materias primas y por el cambio energético, el fomento de energías renovables. Pero insisto, si pusiéramos encima de la mesa todo lo que el BID, la CAF, Banco Mundial, FMI, Naciones Unidas, puede estar en estos momentos movilizando y le diéramos esa perspectiva regional de los grandes proyectos, seguramente fomentaríamos, una reconstrucción y una salida de la crisis más potente y, por tanto, con más posibilidades de acometer los graves problemas sociales que se van a derivar, como el desempleo, la pobreza extrema, la permanencia o incluso intensificación de la informalidad y, por supuesto, podríamos fomentar esa integración. Creo que todo progresista debe poner en pie el valor de la integración, de la unidad. Me parece que en Latinoamérica es la gran asignatura, la asignatura decisiva para ser creíbles. Y cuando la izquierda es creíble, lo hemos visto en Argentina en las últimas elecciones, porque se unió, porque lanzó con Alberto Fernández un mensaje serio, sólido, es cuando tiene las posibilidades de transformar, ganando. Si eso lo hacemos en toda la región, el Grupo de Puebla cuenta con mi entusiasmo, porque es el embrión de un proyecto común. Ojalá hubiera un programa común de la izquierda en Latinoamérica, que todas las fuerzas progresistas, todos los partidos, tantas siglas que yo a veces me pierdo en algunos países, ¿no?, fuéramos capaces, o fuerais capaces de firmar un programa común por la integración latinoamericana, por una Latinoamérica social, digital, verde y renovable. Bien, eso sería, creo que el primer paso histórico, porque creo que tenemos que tener la madurez suficiente como para ser conscientes que cada país, a no ser que sea una gran potencia, por sí mismo va a tener un difícil juego en este mundo global, donde además Latinoamérica es en parte víctima de ese reequilibrio del que hablaba el gran canciller y amigo Jorge, ¿no?, del reequilibrio entre la decadente Estados Unidos y la emergente China. Eso va más rápido de lo que parece.
Cuando he visto el otro día el debate entre Trump y Biden, me confirmó esa teoría. Si en un debate entre los dos que pueden ser presidentes de la primera potencia mundial no aparece el mundo, no aparecen los problemas de la comunidad internacional, no aparece Latinoamérica, pues ciertamente algo serio está pasando. Y tanto creo que Latinoamérica tiene esa oportunidad. Europa ha tomado impulso con el plan de reconstrucción. Es un nuevo estímulo de unidad, de integración, de confianza. Y hablabais de la renta universal. Mi gobierno, un gobierno de izquierdas, aún con dificultades de la crisis de la pandemia, acaba de aprobar un ingreso básico para que nadie esté excluido. Por tanto, esas realizaciones son las que cuentan. Empecemos por la unidad de Chile, mi querido Marco, sabes que es mi desideratum. La memoria democrática de Chile interpela a los militantes de izquierda para que se unan. La memoria de la dignidad de Chile, la referencia de Chile, el proceso constituyente que puede ser un proceso avanzado que vive Chile. Decir Chile debe ser decir liderazgo en la transformación hoy y unidad. Y por tanto mi felicitación a este reencuentro de las fundaciones y mi permanente compromiso, mi pasión, lo dije, Latinoamérica, Argentina muy especialmente. Lo sabe Jorge, soy un borgiano irredento. Ahora estoy escribiendo sobre... Decía Borges, pero no sirve para la política, decía Borges que hay una dignidad que en la victoria no se puede alcanzar. Nosotros siempre venimos de esa parte que parece que la historia le hace difícil las cosas, pero que son las que merecen la pena, ¿no? Vamos a intentar con todas las fuerzas ese proceso de integración. Programa común, unidad de la izquierda, visión de futuro, compromiso con los más débiles, afán por el bien y modernización digital y educativa, y nuevas materias primas y nueva energía. Gracias. Muchas gracias, presidente. Yo creo que de este modo cierra muy bien, retomando gran parte de las conversaciones iniciadas por los otros panelistas. Yo creo que todos los oyentes han podido ver bastante complementariedad, y eso es un buen signo. Después de 40 años de aquel dogma que se inicia con Thatcher y Reagan, yo creo que estamos llegando al fin a ciertas conclusiones que tal vez nos tomó demasiado tiempo precisarlas, pero bueno, estamos justamente en un momento interesante de nuestro continente, y por tanto lo que les sugiero es que hagamos una pequeña ronda ahora de intercambio, aprovechando los minutos que nos quedan, recogiendo algunas de las preguntas que la gente nos ha enviado. Entonces voy a derechamente pasar a una pregunta que conecta muy bien con lo que acaba de señalar el expresidente respecto a la importancia de la educación. No es casualidad que en los años 60 y 70 los proyectos revolucionarios de nuestra región, que eran mirados con mucho interés por los amigos europeos, entre otros, partían con grandes campañas de alfabetización, recordémoslo. Es decir, la discusión respecto de cómo nosotros hacemos un empoderamiento de la población para que sean actores de su desarrollo. Yo creo que ese es el punto que el presidente Zapatero ha mencionado, y lo quiero vincular con una pregunta que nos llega por interno, que señala ¿qué se puede hacer respecto de la formación de los cuadros? Me parece una pregunta interesante porque efectivamente uno podría pensar en la educación como una cosa formal, ¿cierto? De las políticas públicas, que un poco lo que usted señala, pero también uno puede imaginarse otros espacios de intercambio de visiones, de proyectos, de anhelos, para ir sumando a la gente y haciéndola partícipe. Hay experiencias muy lindas respecto de universidades populares, pero aquí hay una pregunta específica respecto de los mundos partidarios. Entonces, le doy la palabra a Paulina, si quiere recoger esa pregunta. Intentaré darle preguntas a cada uno, de modo de que no nos eternicemos en discusiones donde siento que hay bastante coincidencia. Paulina, ¿cómo ves el tema de la formación partidaria de cuadros? Bueno, yo creo que este es un tema central, porque la verdad es que Marco aludía que éramos animales políticos, pero la verdad es que sobre todo, bueno, voy a hablar de la experiencia chilena en concreto,
primero, ver el animal político también tiene que tener una formación importante, no solo sentir esta pasión, sino que formarse. Y nosotros lo que hemos visto en nuestro país precisamente es tal vez un abandono en ese sentido, porque se fue conduciendo toda esta pasión más bien por el lado del poder que por el lado del saber. Y finalmente tenemos deficiencias claras en ese aspecto. Yo creo que Marco, con su fundación, nosotros desde Horizonte Ciudadano, tratamos tal vez de suplir bastante lo que es ese aspecto, poniendo toda esta plataforma de poder conversar, de poder imprimir un sello desde el progresismo para precisamente colaborar en la formación de los cuadros. Así que estamos al debe en esta, como en otras tantas materias. Así que me parece bien interesante que se plantee por alguien de quienes nos están escuchando. Sí, específicamente la pregunta venía de Mónica para hacerle el reconocimiento correspondiente. Marco, si te parece, te voy a hacer la siguiente pregunta. Siguiendo un poco lo que señalaba el senador, se está reconfigurando la mirada de la globalización, más allá de lo comercial. Estamos claros que hay razones estratégicas para hacer una mirada de escala distinta. En el mundo francófono que tú conoces muy bien, el señor Morin está planteando, por ejemplo, desglobalizaciones parciales. ¿Cómo lo ves tú respecto de América Latina? ¿Consideras que es tiempo de hacer tal vez una mirada combinada entre relaciones comerciales transatlánticas acotadas o específicas y nutrir mucho más el comercio y los intercambios de todo tipo con la región? Yo sé que sí, pero si te parece desarrollar el punto en un poquito más de detalle. Yo, breve, una sola, agradezco la pregunta. Me quiero colgar de la pregunta anterior, que la encontré interesante porque el presidente Rodríguez Zapatero abordó el tema de la educación, y creo que una de las derrotas en América Latina, donde todos, para citar el tema de los pecadores, todos fuimos pecadores, por omisión o por acción, y es que la economía se comió todos los ministerios de educación. Fíjese, presidente, o Jorge, que en Chile todos nuestros ministros de educación, todos, eran economistas. Estaba esta idea que la educación era un problema de gestión. Y el presidente Zapatero dice algo que yo lo digo menos bien, pero lo creo, y es que si somos legítimos en algo en el progresismo, es en la educación. Y por necesidad objetiva, pero también por complejo, en el caso de Chile, por el problema que tuvimos con la economía, con Allende, objetiva y subjetivamente, por razones estructurales, exteriores, lo que tú quieras. Cuando volvimos al poder, y lo digo porque yo fui adoptado y fui educado por un ministro, el primer ministro de Economía de la transición democrática, era ser buenos alumnos y era demostrar que éramos capaces de gestionar la economía. Esa era la pregunta que se hacía el pueblo de Chile después de Allende. ¿Eran capaces, sí o no, de producir prosperidad? Y eso fue la sorpresa de los años 90. A mi juicio, lo digo con mucha lealtad, fui un crítico, creo que se les pasó la mano. Lo que era una necesidad lo transformaron en virtud, mataron la industria y Chile se transformó en una economía exportadora brutal. Y bueno, eso es otro problema para otro debate. Y lo segundo es sobre la escuela, simplemente un aviso publicitario como promotor del Grupo de Puebla. Hemos creado una escuela, Paulina, y le digo a los que están ahí, se pueden inscribir todavía, una escuela latinoamericana donde hay al día de hoy 17.000 inscritos de 98 países. Lo digo porque para que veamos que lo que dice el presidente Zapatero, hay una demanda de formarse, y hemos creado una escuela donde ya están 16.000 en una semana, inscritos, una escuela virtual, y nosotros mismos estamos sorprendidos del hambre que hay de escuchar y de participar. Y eso lo hace el Grupo de Puebla junto a 3 universidades de Brasil y de Argentina, por lo demás. Sobre la pregunta, muy rápido, titulares, porque ya me excedí. Uno, querido Javier, y dándote las gracias por organizar esto, el multilateralismo me parece a mí que hoy día es más necesario que nunca, es una obviedad y eso está en crisis, lo dice muy bien de nuevo el presidente y Jorge, la ausencia total de ese debate. ¿Qué es el multilateralismo? Que está hecho con coordenadas de la Segunda Guerra Mundial, ya lo sabemos, no está hecho con las coordenadas de hoy. Y en América del Sur, y hablo por este primer barrio, es trágico lo que tenemos, porque tenemos una desintegración total. Ya lo decía antes, pero quisiera insistir. Creo que hoy día es una urgencia sanitaria, es una urgencia económica,
Y además es un problema práctico. Los problemas de América del Sur y de América Latina son básicamente 5, ¿no? Narcotráfico, desigualdad, pobreza, inmigración y comercio. Y en esos 5 problemas, nadie tiene hoy día, nadie, ningún país autónomamente lo va a poder resolver. De nada sirve lo que hizo Uruguay legítimamente y de empujar los límites y de despenalizar el uso de la marihuana. De nada sirve, no ha disminuido, no digo sirve para Uruguay, pero en el concierto continental, si eso no fue coordinado con las otras economías, y Jorge me ilustrará mejor, si eso no fue coordinado, es un paso en una gota de agua. Y por tanto esta idea de avanzar juntos y uno llega más lejos y solo llega más rápido, es como un imperativo del progresismo. Sí es cierto que solo se llega más rápido, y Trump ha llegado rápido, rápido al precipicio. El tema es hasta dónde vamos, y tengo la impresión de que tenemos poca conciencia en eso. Y ahí meto el dedo en la llaga. En Chile creo que no estamos de acuerdo en materia de política exterior, pero primero porque no le importa a los compatriotas, no les interesa. Chile tiene vocación isleña, por la cordillera y por este Pacífico, que de Pacífico no tiene nada. Somos un poco isleños, y no es un tema del debate, y por eso que creo que este encuentro es tan importante tener a 2 enormes actores y agentes del cambio internacional, que son Jorge y el expresidente. Creo que en Chile hace falta entender que la política exterior no es solamente la lógica del mercader, de vender nuestro cobre, salmón, madera, vino tinto. No, no alcanza. De hecho, Chile no va a volver a ser el jaguar de América Latina por su modelo exportador. No tenemos cómo vender más y mejor porque ya estamos con 50 tratados de libre comercio y solo a propósito, y voy a citar a Jorge, de audacia y de mucha responsabilidad en política exterior, podremos volver a tener modelos de desarrollo que nos den tasas de crecimiento mínimas que no estamos alcanzando hace ya 12 años, que Chile no recuperó nunca la tasa de crecimiento que nos hizo tan conocidos. Perdón, me estiré y me quedo callado y subsidio el resto como un minuto. Silencio. Muchas gracias, Marco. Sí, yo creo que una experiencia interesante para todos quienes conocen un poco la historia de nuestra región es lo que ocurrió en la Segunda Guerra y en general cuando ha habido grandes remesones, cuando hay buenos liderazgos y ciertas visiones compartidas. Se avanzó, por ejemplo, en lo que se conoció como la sustitución de importaciones, que todos sabemos que echan a andar a industrializaciones en nuestros países y que fueron bastante determinantes. Por lo tanto, a sacar lecciones ya, recuperar el sentido de lo político, que yo creo que es lo que estamos todos de acuerdo. Pregunta para el senador, una pregunta que nos llegó también, la voy a formular porque viene con uno de nuestros defectos, que viene en inglés. Entonces hablan del lawfare. Yo lo voy a poner en español y lo plantearía en los siguientes términos. Parte de la crisis que hemos visto en este crisol de izquierdas que teníamos a principios de los 2000, con experiencias como la brasilera, bueno, Paulina mencionó algunos de los casos específicos que teníamos que mostraban distintos acercamientos desde el progresismo a nuevas políticas, ¿cierto? Pero todos sabemos que muchas de estas experiencias han salido muy traumatizadas por un fenómeno bien interesante, pero bien complejo, que es una cierta judicialización de la política. Es decir, que descanse en los mecanismos de los tribunales resolver a veces problemas que corresponden a la soberanía. Entonces al senador le quiero preguntar su parecer al respecto y cómo en esta lógica de ir construyendo un Estado distinto, todos sabemos que Estado no es solo gobierno central, sino que tiene considerado el poder legislativo y judicial. ¿Cómo lo ve usted y cómo debe abordarse ese tema? Tenemos que seguir avanzando en una lógica de cuoteos políticos, de las tendencias que debieran estar presentes en esos tribunales, o el esquema que usted imagina es distinto. Lo menciono porque es un tema que va a ser transversal a todos los países. Es un tema complejo porque la justicia, la administración de justicia, porque la justicia es un valor, digamos, lo que tenemos es un poder judicial y un sistema de administración de justicia. En muchos países de América Latina tiene muchos retrasos y muchos déficits. Tiene retrasos algunos desde las épocas autoritarias, pero en general tiene una visión muy tradicional, muy conservadora, muy devota del poder y defensora del statu quo. Lo que estamos viendo en la región es un proceso de creciente judicialización de la política. ¿Por qué? Bueno, a veces por déficit de la
de los dirigentes políticos que permitimos que se judicialice, pero también, y me parece más importante, porque se está utilizando aparte de la Administración de Justicia como un arma por parte del establishment, de lo que diríamos los defensores del statu quo, para acorralar y de hecho perseguir a las dirigencias de tipo nacional popular. Esto en el caso de Argentina ha sido notable, en el caso de Brasil ha sido más que notable, en el caso de Ecuador es increíble, en el caso de Bolivia también es muy notable. Es decir, y eso no hay que confundirse, porque una cosa es la necesidad de preservar una mayor transparencia y de lograr un mejor funcionamiento de todos los mecanismos del Estado, en donde sabemos que ha habido déficit. Pero no nos confundamos de por qué actúa la justicia, porque frente a algunas preocupaciones vemos otras despreocupaciones o encubrimiento evidente cuando se trata de gobierno de los poderosos o de los que están a favor, digámoslo claro, de un realineamiento y de una restauración de privilegios interna y de un realineamiento con Estados Unidos. En el medio se da además que la justicia en general en América Latina está en un largo proceso de transformación que se hace un poco a los tumbos, y es pasar de una justicia inquisitoria, que es la vieja tradición que heredamos de España, a un modelo acusatorio que es más moderno, que es el que auspicia a Estados Unidos y que también le ha dado la posibilidad de formar a muchos de los abogados y jueces en sus doctrinas, en sus experiencias y en sus estudios de casos. Quizás el mejor ejemplo de todo eso es Moro, ¿no? Es el juez Moro de Brasil, que teóricamente era el juez, el hombre dedicado a la administración de justicia, y resultó ser básicamente un militante en favor propio y con desconocimiento de cosas elementales en un proceso judicial. Ahora, es serio el proceso de la justicia, porque la justicia no solo está al servicio de los poderosos, sino que está muy alejada del hombre común. Una cosa es la politización de la justicia, que persigue gente, que está muy mal, pero otra cosa además es la falta de respuesta de la justicia a las necesidades del hombre y de la mujer común, en los temas de violencia, en los temas de opresión, en los temas de tipo, en todo lo que tiene que ver con la injusticia, con la discriminación. En general hay también una gran dificultad de la justicia para responder a las necesidades de la gente, ¿no? Muchísimas gracias. Yo creo que es un tema que efectivamente nos exige bastante reflexión. En el caso chileno, por ejemplo, estamos en un proceso constituyente y tengo la impresión que es una discusión que no se ha dado con fuerza aún. Una pregunta para el expresidente. Son muchas las preguntas y los comentarios que se ha hecho respecto de su intervención, en especial sobre la valorización de la necesidad de contar con bases productivas en serio. Yo creo que es tal vez una de las grandes tareas que tenemos como sector. Pero como usted ya desarrolló bastante algunos puntos y yo creo que a todos nos quedó en la retina esta lógica de identificar nuevas materias primas, yo creo que es un tema muy potente. Voy a aprovechar de hacerle otra pregunta y tiene que ver con lo que usted señalaba respecto de que el sello de la izquierda, al considerarse la igualdad básicamente de la dignidad y del conciudadano, usted lo plantea en términos de la lucha por la discriminación, la exclusión. En ese contexto, ¿qué opinión tiene con esta mirada global respecto de la situación de la infancia? Es decir, de los millones y millones de niños que en un caso como la pandemia fueron vistos como un vector de contagio y que hemos visto de qué modo la sociedad no ha sido capaz de responder muchas veces a sus necesidades y por lo tanto que es un sector de la población bastante invisible. No sé si le parece una discusión pertinente para el progresismo. Quiero conocer su parecer, expresidente. No, me parece fundamental porque quien pregunta acierta, porque es verdad que no suele ocupar un papel central en los programas políticos de la izquierda la protección de la infancia.
el cuidado de la infancia, los derechos de la infancia. Y sin duda alguna debe ser, podemos elevarlo a categoría. Fíjese hasta qué punto hay un prejuicio que, bueno, había una presunción de que los niños podían ser más contagiadores. Desde luego, lo que se está demostrando ahora es todo lo contrario, ¿no? en esta pandemia, y eso es muy notable. Pero lo enmarco en la doble dirección de los derechos sociales. La protección de la infancia tiene mucho que ver con el derecho a la educación, con el valor de la educación y, por supuesto, con el valor de los cuidados, donde están implicados tantos temas tan fundamentales. Ahora, si volviera a tener que optar y tomar una prioridad, insisto en la educación. Créanme, el Partido Socialista Obrero Español, que es el segundo partido con más historia, después del SPD alemán, con más de 140 años, ha escrito sus mejores páginas al servicio de nuestros ideales y de España cuando estuvo en mejor forma en su capacidad de debate, en su capacidad educativa. Nosotros extendimos nuestra fuerza histórica en las primeras décadas del siglo pasado, haciendo que nuestras casas del pueblo, las casas del pueblo, que es como se llamaban históricamente a los locales del Partido Socialista, se convirtieran, esto le va a gustar a Jorge, se convirtieran en sitios donde los trabajadores iban a aprender a leer y escribir. Eso fueron nuestras casas del pueblo. Ahí escribimos nuestras mejores páginas. Hicimos una gran tarea en la formación de los trabajadores. Posteriormente, cuando llegó la democracia, nuestro gran objetivo, y gobernamos, fue que los hijos de los trabajadores, con las becas, llegaran a la universidad, se cambiara completamente las posibilidades educativas. Y cuando hablo de la educación no me refiero solo a la educación reglada, a la formación reglada, me refiero a la cultura, porque al final se trata de provocar los mejores estímulos en los seres humanos, de la cultura, la formación musical, el amor a la pintura, desde muy pequeños. En la infancia hay que inculcar esos valores, dedicar a la cultura un gran espacio en nuestros proyectos políticos, y a la educación es para mí lo más importante, porque allí donde se toma conciencia, pues lo normal es que los valores progresistas se extiendan, es lo normal. Es difícil que una persona culta, formada, educada, tenga el origen social que tenga, no abrace los valores de la no discriminación, los valores de la igualdad, los valores de una cierta justicia social. Esto me parece que es fundamental. Por tanto, hagamos que esto sí que tiene que ver con los fundamentos, Cuando había una pregunta sobre los cuadros directivos, es muy frecuente que a quienes hemos tenido responsabilidades de gobierno o hemos dirigido el partido, ¿no?, hagamos charlas con personas jóvenes del partido, con los militantes jóvenes, y yo siempre me pregunto, bueno, optar por ser militante de izquierda supone algunas condiciones. No se es para estar cómodo. Para ser un líder de izquierdas, la primera condición es no quejarse. O sea, yo cuando veo a un líder de izquierdas que se queja, ya enseguida me retiro, me distancio, digo, no, este no tiene la misma sinfonía que yo tengo, ¿no? No, oye, para eso pues puede ser de derecha si quieres, pero de izquierda no te quejes, no seas soberbio, siempre humilde. Intenta entender a los que no son como tú. Y desde luego promueve algo que me parece fundamental. Yo digo, denos un consejo. Es decir, los jóvenes concejales o que están aspirando a puestos, digo, lee todo lo que puedas. Leer, leer y leer. Y ojalá pudiéramos dedicar a nuestros cuadros dirigentes el tiempo necesario de las lecturas adecuadas, de la aproximación a la cultura, Me parece que es, de verdad, no es un tópico, es la razón de las razones por las cuales se pueden construir sociedades en las que los comportamientos cívicos estén presentes, en las que la gente acepte pagar impuestos porque es bueno para la democracia, en la que la gente denuncie la informalidad, en la que la gente abrace las instituciones serias,
Antes se hablaba de la justicia. Pues lo mismo. Muy importante el modelo de extracción de los jueces. Hay que hacer esfuerzos porque normalmente se reproducen capas dominantes con becas, para que gente proveniente de sectores humildes que estudien derecho puedan acceder a las plazas de jueces, tengan una extracción social, que se democratice el acceso a la justicia, una buena formación de los jueces, las garantías de su independencia y unas buenas leyes. También hace que la justicia pueda ser más justa y limite esos sesgos conservadores que de natural tienen, porque, en fin, están en la defensa de un orden, del orden, ¿no? Entonces, claro que se puede hacer. Como todo en la vida es fundamental la apertura, la democratización, igual que en todos los campos. Y eso tiene mucho que ver con un buen proyecto educativo y un buen proyecto de remoción de las estructuras para que todos los ciudadanos, todos los sectores sociales puedan acceder. Y por eso creo que la izquierda tiene que ser exigente consigo mismo. Exigente consigo mismo. Porque nosotros queremos países, sociedades que sean exigentes en la igualdad, que sean exigentes en los comportamientos, que sean exigentes en la solidaridad, que sean exigentes en la capacidad de unir voluntades y de defender a los más débiles, ¿no? Y eso por eso digo que no, yo no, a mí, cuando oigo a un dirigente de izquierdas quejarse, ya, o sea, el compromiso es así, el compromiso es así. Quien quiere unir su destino al de los demás, tiene que saber, oye, si no, pues eres un tipo como Trump, ¿no? Que se queja de los demás, nunca de él mismo nunca se quejará. Es evidente, se queja de todo, a pesar de que le ha ido muy bien en la vida. Pues no. Nosotros tenemos que, la mejor manera de expresar la solidaridad, la mejor manera de expresar los valores de la izquierda es eso, querer que a los demás le vaya mejor que a ti, si puede ser. Mejor que a ti, si puede ser. ¿Y eso cómo es? Eso es educación y cultura. Esa es la palabra. Es la obra que nos impacta. Es la pintura que nos conmociona, que nos emociona. Es la sinfonía de Bach que nos hace ver la dimensión de la infinitud de la vida. Ahí es donde tenemos que estar. Muchísimas gracias. Me hizo pensar en aquella intervención famosa de Allende en México, que decía a los jóvenes, dirigiéndose a ellos, que no concebía que un joven no fuera revolucionario, que era contra natura. Un poco esta lógica de hay un cierto espíritu crítico que viene desde el día uno en las izquierdas, y que a veces perdemos de vista por estar tan encerrados en la administración y en el poder, etc. Así que muchas gracias nuevamente. Gran discurso el de Allende en México. Sí, exacto. Todos lo conocemos. Muy bien. Si les parece, porque sé que todos tienen agendas intensas, como son las cosas en estos días, les propongo que cerremos con una última reflexión bastante libre, pero les propongo el siguiente concepto base. Nos guste o no nos guste, el Estado finalmente es el brazo operativo para que nuestra visión de sociedad y la toma de decisiones colectivas pueda ejecutarse. Por lo tanto, ¿cómo ven ustedes el Estado que debiera tener el próximo ciclo que nosotros anhelamos, después de estos 40 años neoliberales? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Y solo les menciono algunas dimensiones para que escojan. El tema de la justicia, el tema de los privilegios, el tema de la escala de lo estatal, si es nacional, regional, local, el tema de lo autoritario y la emancipación de libertades. Entonces se los dejo bien abiertos para que cada uno señale lo que le interesa, y con esto cerramos. Yo creo que ha sido apasionante. Espero que la gente lo haya disfrutado tanto como yo, así que le doy la palabra a Paulina para que dé su concepto final respecto a esta pregunta amplia. Ahí sí. Yo creo que debimos habernos quedado con las últimas palabras del presidente Rodríguez Zapatero, porque realmente fueron muy inspiradoras, y con ese era un broche de oro. Así que no quiero alargar esta conversación, porque creo que ha sido muy, muy interesante y de verdad incluso emotiva.
Yo creo que en Chile estamos, y voy a hablar de esto porque realmente yo estoy en un momento dentro de toda la tragedia que significa la pandemia, nos ha mantenido con la esperanza este proceso constituyente que tenemos en curso y que nos va a permitir reflexionar por primera vez como chilenos y chilenas, también en paridad, en un proceso histórico, también desde ese punto de vista, de qué Chile queremos, no solo, como decía el presidente Rodríguez Zapatero, quejarnos y ver lo malo, sino que poner en perspectiva lo que se ha hecho, los avances que hemos tenido, porque la dictadura en Chile dejó un país en el suelo y que finalmente también fuimos capaces por muchos años de salir de eso. Me gustó mucho lo que él dijo también antes de la educación, en el sentido de que tal vez en la pandemia todos estamos pensando en la salud, en reconstruir o tomar lo que ha dicho incluso acá el Colegio Médico recientemente de un servicio de salud potente, único, un seguro universal, etcétera. Pero en el fondo nos hemos concentrado en lo urgente, pero tenemos que abordar lo importante, y ese es el desafío que tenemos, y en Chile tenemos la oportunidad única, histórica, de hacerlo en una nueva constitución. Por lo tanto, el Estado que queremos no es solamente un Estado más grande, más fuerte, más potente, sino que un Estado mejor, un Estado que se centre en las necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero no solo en las necesidades básicas, entendidas como la alimentación, la salud, también en estos derechos que nosotros no tenemos hoy día más que enunciados en una constitución que es más bien aparente, ¿no? Tenemos que tender a tener estos derechos también que puedan ser exigidos. Así que esto creo que por lo menos la esperanza que tenemos hoy acá en Chile es grande de poder hacer estos cambios transformadores realmente y también en acuerdo entre chilenos y chilenas. Así que estamos en un buen momento pese al mal momento sanitario. Así que y me despido y agradezco la participación del canciller y del presidente, porque realmente han sido muy, muy interesante escucharlo. Muchas gracias, Paulina. Justamente el senador tiene que volar, así que le damos la palabra rapidito para que se despida. Literalmente va a volar. Sí, porque voy a volar en auto, porque a las 14 empezamos sesión plenaria en el Senado y yo voy allá hasta el Senado. Y tenemos un par de leyes importantes. El Estado. Bueno, primero sí, un Estado activo, eso es fácil. Un Estado regulador. A mí me gusta el concepto de regulador. No de regulador de controlador de todo. Regulador en el sentido de señalar rumbo, de empujar lo que haya que empujar. Nosotros tenemos que hacer una transformación productiva. Esa transformación productiva no se puede hacer espontáneamente. Tiene que tener estímulos y orientaciones por parte de un Estado. Pero tiene que ser un Estado, y hay que usar la palabra que en general nos cuesta mucho usar al progresismo, que tiene que ser un Estado eficiente también. No puede ser una especie de elefante que sume y sea inoperante. Nosotros tenemos además una estructura federal en el caso de Argentina, lo que hace mucho más complejo, porque tenemos un Estado federal, tenemos 24 jurisdicciones y además tenemos mucha fuerza en las municipalidades. La articulación de todo eso es muy complejo. Un simple ejemplo menor. En el caso de salud, frente a la pandemia, nosotros teníamos que coordinar el sector estatal nacional, el sector privado nacional y que está en todas partes, que es mucho, el sector de las obras sociales, que es una cosa desarrollada por los sindicatos a lo largo de muchos años y que dan salud a millones de trabajadores, y cada una de las jurisdicciones provinciales que reproducía este esquema. Coordinar todo eso, coordinar las camas, coordinar las técnicas, coordinar la forma de reporte, coordinar la estrategia de seguimiento,
Es una tarea enorme, enorme y muy difícil cuando uno no tiene estructura que están bien formadas, bien capacitadas, renovadas. Esa fue la gran visión que tuvo Alberto al comienzo de la pandemia. Y es que cuando comenzó y vimos lo que estaba pasando en Europa, primero nos encerramos, pero al mismo tiempo utilizamos para reequipar, aumentar los respiradores. ¿Dónde están los respiradores? Bueno, comprar respiradores, hacer respiradores, preparar salas de terapia intensiva y acotar un daño que sigue siendo ahora enorme. Estamos en 20.000 muertos, pero seguramente tendríamos mucho más si no hubiéramos podido hacerlo. O sea que necesitamos un Estado activo que oriente y que ayude en el debate de cómo se transforma productivamente una sociedad y cómo se defiende también el interés de los más débiles y cómo se defiende también el interés nacional. Nada más. Agradezco la participación, un saludo a todos. José Luis, un abrazo, fuerza y un buen fin de semana para todos. Igual, muchas gracias y suerte en la votación, que todos sabemos que ahí se definen muchas cosas siempre, así que no lo miremos menos. Muchas gracias, senador. Un gustazo. Gracias. Seguimos, Marco, tienes tu tiempo para explayarte como quieras. Tratemos de ser breves para que podamos cerrar bien y estamos. No, las gracias a todas y a todos, despedirme y felicitar a las dos fundaciones por este encuentro. Recordar de todas maneras en términos domésticos en Chile, porque sé que hay mucha gente importante y sustantiva formada viendo esto, de que de todas maneras la oposición chilena no está completa sin el Partido Comunista. Quiero ser bien preciso en esto. A la misma hora que uno cree que las cosas no fueron bien hechas el miércoles pasado, subrayar que no estamos juntos. El presidente Zapatero dijo en una de sus campañas, no estamos todas cuando no están todos. Pienso en la misma frase, vale lo mismo. No estamos todos ni todas cuando no están los comunistas ni el Frente Amplio. Necesitamos estar todas y todos. Hicimos una parte importante de unidad, pero falta. Y hoy llamo en eso a que estemos todas y todos. Y al sacrificio que continúe este fin de semana de los liderazgos. Y sobre la pregunta, dos frases. Gobernar es proteger. Viene de los griegos, esta idea del timón, gobernar de los barcos, que era un pueblo marítimo. Gobernar es más que controlar, es proteger también. Y en segundo lugar, respecto al Estado, yo pienso que, para agregar una frase, el crecimiento a largo plazo es el gran desafío también de América Latina. Tenemos mucho, reserva mundial de agua, sobra para dar argumentos de por qué somos probablemente la región más interesante del planeta, pero aún así a mí me preocupa que el Estado no ponga los elementos para el crecimiento a largo plazo. Y eso sí me parece que es el rol del Estado, porque el mercado no lo puede hacer, no lo quiere hacer y no lo sabe hacer. Eso sí lo hacen los Estados. He terminado y doy las gracias a todos y a todos. Muchísimas gracias, Marco, recordando siempre lo prioritario, que en el caso de la política actual es unidad, sí o sí. Dejamos las palabras al cierre, presidente. El micrófono es suyo. Muy bien, pues yo voy a dar una respuesta, voy a formular un deseo y a intentar una propuesta. La respuesta es que el Estado, para mí el adjetivo fundamental que debe acompañarle es social, Estado social. Me quedaría ahí, con eso lo decimos todo. Y creo que sería muy bueno que tuviéramos un índice que midiera cómo es y cuándo se llega a un Estado social. Esto creo que es lo que equilibra el concepto de Estado social. Y que además es nuestra gran aspiración. El deseo es la unidad de la izquierda chilena. El deseo es la unidad de la izquierda chilena. Mire, cada uno de nosotros, cada país y cada partido político cree que es lo que él piensa que es de sí mismo, pero no es verdad. La identidad de cada uno de nosotros, de cada país, de cada movimiento político, es lo que los demás piensan de él. Esa es la auténtica identidad. Y les puedo decir desde fuera, desde alguien que ha admirado a la izquierda chilena y que ha compartido nostalgias, sinsabores, alegrías por las victorias electorales después de la salida de Pinochet, los gobiernos progresistas, que el mayor compromiso en estos momentos es ese deseo de unidad, que está en todas las latitudes de todos los progresistas de Latinoamérica y del mundo hacia Chile. Chile es un país importante.
y sobre todo porque es una avanzada en estos momentos con su proceso constituyente. Y mi propuesta, Marco, querido Marco, activista Marco, siempre creativo Marco, mi propuesta es que para nuestros eventos del Grupo de Puebla o de las fundaciones, porque estás en casi todos los frentes que uno puede imaginar, ¿no?, incorporemos alguna dosis de cultura. Traigamos a algún joven poeta que nos lea un poema. Pongamos en valor algún pintor nuevo de un país o de otro. Recordemos alguno de los mejores fragmentos de los discursos de Allende o de alguno de los clásicos que nos han adornado, ¿no? Ofrezcamos cada uno de nosotros algo que no sea nuestro, sino que sea de la cultura con mayúsculas, para recrear esa coherencia en favor de la educación y en favor de la cultura. Porque además todos los Zooms serán mucho más atractivos y amenos. Seguro que escuchar alguno de los poemas bien declamados de García Lorca, de recordar algunos de ellos, pues, o de Neruda, o algún párrafo de Borges. Tenemos tal playa de producción cultural, artística, histórica, pues seguramente hará que nos identifiquemos más con lo que somos y representamos de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. Y con esto damos por cerrada esta interesantísima conversación. Creo que represento a todos los que han escuchado. Y nada, simplemente invitarlos a que sigan las redes sociales tanto de la Fundación Progresa como de la Fundación Horizonte Ciudadano, porque estamos intentando llevar adelante un poco lo que señalaba el presidente, es decir, enriquecer la perspectiva, va mucho más allá de simples políticas públicas, que yo siento que ha sido uno de nuestros grandes defectos y nos ha hecho perder un poco nuestra identidad. Y en eso a mí me encanta que estemos recurriendo a nuestra historia de conexión intrínseca con la cultura, no hay otro modo. Así que con esas palabras, les agradezco a todos por participar. Que tengan un rico almuerzo en el caso de Chile, y allá en España no sé qué pueden tener, pero siempre se come y se toma bien. Así que un abrazo fraternal a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.